Y bueno. Entendido. Sí, se escucha bien, chica. Sí, se escucha bien. Sí, porque nos aparece un cartelito ahí que no sabemos qué pasa. Bueno, les decía que hoy me ha tocado una partecita del libro que dice regocijaos, y bueno, la verdad que este libro ha sido maravilloso para todo el grupo, porque nos enseña cada día un poquito más. Y bueno, yo busqué la palabra regocijaos, porque bueno, en realidad sé más o menos qué quiere decir, pero bueno, quería hundar un poquito más en lo que... Y bueno, encontré que regocijaos es una acción que permite expresar la satisfacción y el gozo. Y bueno, por supuesto, sentirse en comunión con Dios. Es lo principal que dice en el diccionario. Así que bueno, la verdad que nos hace tanta falta en este momento regocijarnos y estar frente a Él. Y también encontré que en la Biblia tenemos más de 155 veces la palabra regocijaos. Y la verdad que es muy lindo saber de que cada día tenemos que regocijarnos en Él. Así que bueno, voy a leer un poquito, que es la continuación de lo que lo que dijo Mirtita el otro día. Así que bueno, voy a leer un poquito. Dice, por esto está escrito, regocíjate, oh estéril, tú nos das la luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la gente que la de que tiene marido. Esto está en Gálatas 4:27. Sí, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Después de escribir la diferencia entre los dos pactos representados por las mujeres, Agar, Sara, Pablo continúa y dice a la mujer estéril, regocíjate. Durante años leí este versículo preguntándome a qué se refería Pablo. Fue solo más tarde que descubrí que Gálatas 4:27 era la referencia cruzada con Isaías 54:1. Dejamos ahí. Sí. 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Que dice básicamente lo mismo. Quienes no trabajan para producir sus propios resultados, sino que dependen totalmente de la gracia de Dios. Van a disfrutar de más resultados que quienes se desgastan tratando de lograrlo por sus propios esfuerzos. La Iglesia no está viendo hoy los resultados que deseamos porque el pueblo de Dios está tratando de hacer con el brazo de la carne lo que solamente se puede lograr con el brazo del Señor. En lugar de confiar en el brazo de la carne, es el de esperar que los creyentes estemos confiados en el brazo del Señor. Y eso es lo que a veces nos cuesta, hermanas, no sé si en realidad a veces a todas nos pasa. A mí en mi caso a veces me pasaba con el trabajo, con varias cosas, con mi vida personal, que a veces es como que queremos solucionar las cosas por sí mismas y la verdad que se hace muy difícil.
Así que bueno, con todas estas experiencias que me ha tocado vivir en estos últimos tiempos, he ido aprendiendo a través de la palabra que realmente tenemos que ser obedientes e ir al Señor y regocijarlos en Él. Así que por eso acá los dan las dos diferencias de Agar y Sara, como hablaba el otro día Mirtita, los que estamos en el brazo de la carne y en el brazo del Señor. Así que bueno, hermanas, la verdad que a nosotros nos ha dejado mucho este libro y vamos siguiendo, leyendo un poquito más para poder continuar. Como la mujer estéril, este pasaje es de la Escritura en vez de los entristecernos, se supone que debemos regocijarnos. ¿Por qué deberíamos regocijarse una mujer estéril? Porque los autores de estos pasajes están hablando de los hijos espirituales y no naturales. La mujer estéril es estéril en su propia obra. Ha dejado de intentar dar a luz en forma natural. En cambio, ha aprendido a poner su fe y confianza en Dios para dar a luz espiritualmente. Ha cesado su labor y ha entrado en el reposo de Dios. Cuando leemos en Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quien ha entrado en su reposo de Dios ha dejado todo su trabajo y esfuerzo y cansancio y dolor de dar a luz cosas en forma natural y simplemente están descansando y esperando que el Señor haga por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos. Como consecuencia, acaban teniendo más hijos, disfrutando de más y de mejor resultados, a quienes tratan de producirnos por sus propias obras. Bueno, hermanas, acá nos dice claro que en realidad siempre tenemos que estar en las obras del Señor. Así que bueno, ahora les dejo otro ratito con Normita, que va a leer otro texto y vamos a ir compartiendo. Bueno, vamos a leer en 1 Pedro. Acá habla de la frustración de las obras. 1 Pedro 1, 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Dice así, no creo que falte el gozo porque tengamos problemas, ¿no? La Biblia dice que podemos tener un gozo indescriptible, glorioso, triunfante, celestial, incluso en medio de nuestras pruebas y tentaciones. Si no estamos experimentando esa clase de gozo inefable, debemos preguntarnos por qué. En mi propia vida no empecé a experimentar un sentido de gozo a despecho de mis circunstancias externas hasta que descubrí y aprendí el verdadero significado del segundo pacto. Las bendiciones de este pacto estaban disponibles para mí, como para todos los creyentes. Pero algo puede estar a nuestra disposición y, sin embargo, no resultarnos de beneficio alguno porque nunca lo aprovechamos.
Mientras vivamos ignorando o descuidando las bendiciones que son nuestras bajo el pacto de la gracia, viviremos en la frustración de las obras. En realidad, esto es lo que el Señor me dijo. La frustración equivale a la obra de las carnes. En otras palabras, solo nos beneficiamos de las bendiciones del pacto de la gracia si vivimos bajo la gracia. Mientras sigamos viviendo bajo la obra, estaremos frustrados y deprimidos porque estaremos tratando de hacer la tarea de Dios, como el otro día en la otra lección Mirta compartía, ¿no? Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para ser nuestro ayudador en la vida. Juan 16:7, ¿no? Juan 16. Capaz que no. Juan 16:7. Sí, Juan 16. Sí. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más que si no me fuese o lo enviare. Pero la gente independiente y obstinada no quiere ninguna ayuda. Quisieran hacer todo por sí mismos. Si piden algún tipo de ayuda es solo porque agotaron todas y cada una de las vías de autoayuda y llegaron a la inevitable conclusión de que en realidad no pueden hacerlo solos. ¿Cuántos no sabemos que obran así de esta manera? Aún mismo nosotros en algún momento de nuestra vida también. Yo era de esa forma, dice la hermana, me preocupaba e inquietaba y quedaba agotada por cosas simples, como abrir un tarro de mayonesa. Y antes de darme totalmente por vencida y pedir a su esposo, a quien estuviera cerca, que viniera a la cocina y me la abriera, ¿qué me hacía actuar de esa manera? Por terquedad y orgullo. ¿A cuántas no nos puede haber pasado así un caso, ¿no? De no poder abrir y no pedirle ayuda? Como puede ser cualquier otra cosa de que nos toque vivir en la casa, ¿no? Correr un mueble, algo que no, tal vez no podemos llegar a hacerlo y aún en esos pequeños detalles nos cuesta pedir la ayuda. Quería demostrar que no necesitaba ayuda a nadie, que no podía hacer nada, que podía hacer todo sola, pero no podía y eso me frustraba. Qué verdad, ¿no? ¿Cuántas habremos obrado así pensando que vamos a lograrlo y quedamos re mal? La forma de recibir ayuda y evitar la frustración de las obras es simplemente pidiéndola, pero solo los que son humildes entre nosotros harán eso, porque pedir ayuda es reconocer que no somos capaces de hacerlo todo por nosotras mismas. Primera Pedro 5, 5, 7. Ahí está. 5, 7. Echando todas vuestras ansiedad sobre él, porque tiene el cuidado de vosotros. Primera Pedro, primero 1. 5, 5, 7. 5, 7. Ajá. Te lo leo. Echando toda vuestra ansiedad, dice, sobre ti. sobre él, porque él tiene todo el cuidado de nosotros. Sí. 5, 5 al 7. ¿Desde el 5 leíste? Desde el 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumidos unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros.
En este pasaje podemos ver cuán importante es la humildad para Dios, ¿no? Si estamos llenos de orgullo y haciendo las cosas a nuestra manera, sin escucharlo a Él, acabaremos enredada en situaciones que tendrán como resultado ansiedad y estrés. Terminaremos cansada porque no vale no es por nuestro esfuerzo, ¿no? Las razones de Dios para pedirnos que hagamos las cosas de la forma en que Él nos pide no son para quitarnos algo. Está tratando de prepararnos para una bendición. O quizás está tratando de protegernos de algo que desconocemos. Siempre debemos estar alertas contra el orgullo, porque nos impedirá experimentar paz y gozo en esta vida. Una vez después de una de las reuniones en que enseñaba, dice la hermana, sobre este tema, se me acercó una señora y me dijo, estoy buscando una de sus enseñanzas grabada, pero no lo veo en la mesa de los cassettes. ¿Cuál es?, le pregunté. El de cambiar el orgullo por la humildad, respondió. No solemos traerlo con nosotros, le dije, porque no tiene mucha demanda. Los que son humildes no lo necesitan, y quienes lo necesitan son demasiado orgullosos para llevarlo. Esto sería divertido si no fuera tan cierto, dice, ¿no? La verdad que mal. Santiago nos dice que Dios nos da más y más gracia, poder del Espíritu Santo, para vencer todas nuestras tendencias pecaminosas. En el mismo versículo continúa diciendo exactamente lo mismo que Pedro dijo en su primera carta a los creyentes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago después nos insta, como lo hizo Pedro, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Recibimos la gracia de Dios al humillarnos ante Él, echando todas nuestras cargas sobre Él, confiando en que Él se hará cargo de ellas como prometió en su palabra. La gente orgullosa no hace eso porque cree que puede manejar todo por sí misma. Solo los humildes lo harán porque saben que no pueden encargarse de todo. Solamente Dios puede. Fuerte, ¿no? Toda esta lectura sobre el orgullo. Y aquí esta hermana nos está dando con mucha claridad, ¿no? La necesidad de humillarnos delante del Señor, porque dice que Él nos exaltará. De no confiar en nosotros, en nuestra carne, en el yo puedo, yo lo hago. Porque a veces no es tan así, pensamos que podemos hacerlo, pero no nos da. Tenemos necesidad también de recurrir a la ayuda de nuestro Padre, ¿no? Al socorro pronto, porque somos sus hijos y Él tiene cuidado y Él nos atiende, Él nos escucha, Él está con nosotros y tiene que ser muy importante para cada una de nosotras en poder primeramente presentar todas las cosas, los proyectos, lo que querramos hacer, en el servicio, en la iglesia, en asistir a alguien también, no ir por nuestra fuerza, ¿no? Es como cuando uno quiere llegar a alguien y llevarle el mensaje, hablar, interesarse por esa persona que tal vez tenemos cerca, estamos viendo que está mal, tal vez solo, con necesidad y primeramente, más allá de que nosotros nos preocupamos y queremos buscar la manera de hacer algo, primeramente nos debemos a nuestro Padre, ¿no? De ir en oración a Él y buscar la guía, la dirección y que sea Él en nosotros, hablando todo lo que pueda venir de hacer, ¿no es cierto? Me pongo a pensar en ese ejemplo que es lo más que tenemos cerca. A mí este tiempo me ha tocado hablar a una persona que está sola y lo hemos hablado con Pepe y estamos trabajando, pero siempre con la guía de nuestro Padre, ¿no? Del Espíritu Santo, porque tiene que ser Él que abra la puerta, ¿no? Para que pueda llegar el mensaje a esa vida necesitada, esa vida que
está mal. Y bueno, así como en eso y aún hasta en algo que tengamos que hacer en la casa, todo lo que tenemos que hacer, pedir la guía y la dirección a Él, y no creer que por nuestra fuerza vamos a hacer todo nosotros, que Dios nos ayude y nos perdone si siempre, ¿no? Siempre nos está perdonando, por lo menos yo siempre estoy pidiendo perdón por cosas que se me van de la mano, por la forma de ser, ¿no? Yo sé que hay gente, hay hermanos que son más tranquilos, otros son más, más enérgicos, por ahí nos queremos apurar y bueno, y así nos va también. La gente orgullosa dice no hace eso, porque cree que puede manejarse sola. Solo los humildes lo harán, porque saben que no pueden encargarse de todo, solamente Dios pueda, que puede hacer así en nuestra vida. El Señor es el que edifica la casa. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. ¿Qué deberíamos dejar que Dios edifique en nuestras vidas? Lo primero que debemos dejarle edificar es, ¿a quién? ¿Quién sería? Nosotras mismas, a nosotros. Voy a leer Mateo 18. Mateo 18, no, a ver, 16, 18, perdón. 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Mateo 16, 18, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia. Y ahora vamos a 1 Corintios 3:9. 1 Corintios 3:9 que dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo nos dice que nosotros somos esa iglesia. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de iglesia. Edificio de Dios. Efesios ahora. Sí, Efesios, ¿lo tenés? Sí. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, sitiendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Nosotros somos el edificio y Jesús es la piedra angular. Estamos siendo edificados de a un ladrillo a la vez, día por día, de gloria en gloria. Pero ¿cómo somos edificados? ¿Cómo somos edificados? La respuesta la encontramos en la carta de Pablo a los Gálatas, que necesitaban que se les recordara la diferencia entre obra y fe. Gálatas 3, tan necio soy, dice. A ver, ¿lo tenés ahí? Acá está. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu
y haré y hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Debemos preguntarnos a nosotros mismos lo que Pablo les preguntaba, acá dice a los tontos y necios e insensatos Gálatas. Habiendo comenzado nuestra vida en Cristo, dependiendo del Espíritu, ¿ahora estamos tratando de vivirla en la carne? Así como fuimos salvos por gracia, un favor inmerecido de Dios, por medio de la fe y no por obra de la carne, también necesitamos aprender a vivir por gracia, que es un favor inmerecido de Dios, por medio de la fe y no por obras de la carne. Cuando fuimos salvos no estábamos en condiciones de ayudarnos a nosotros mismos. ¿En qué clase de condiciones estábamos? Ahora que hemos sido salvos por gracia, por la fe en la obra consumada de Jesucristo. ¿En qué clase, qué pregunta, ¿no? ¿En qué clase de condiciones estamos ahora que hemos sido salvos? ¿Cómo estábamos antes cada uno de nosotros, no? Podemos dar testimonio de cuando llegamos al Señor. ¿De qué manera? Sería largo de contar, ¿no? Cada una de nosotras podría contar muchas cosas, decir cómo llegamos. Y también necesitamos, dice, aprender a vivir por gracia, por medio de la fe y no por obra de la carne. Cuando fuimos salvos, no estábamos en condiciones de ayudarnos a nosotros mismos. ¿En qué clase de condición estamos ahora que hemos sido salvos por gracia, por la fe en la obra consumada de Jesucristo? Una pregunta esta tarde, ¿no? ¿Cómo estábamos antes y cómo estamos hoy? ¿En qué clase de condición estamos ahora? Que hemos sido salvos por gracia, por la fe en la obra consumada de Jesucristo. Seguimos sin estar en condiciones de ayudarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de hacer que sucedan cosas que nunca van a suceder? La única forma en que vamos a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera Pedro 2:5, ¿tenés? Sí. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para obedecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. También como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. La única forma es sometiéndonos a Dios y permitiéndole hacer la obra que debe ser hecha en nosotros. La carne no aprovecha para nada, solamente el Espíritu puede hacer que crezcamos hacia la perfección de Cristo. Y acá viene una pregunta, ¿tiene interés en ser perfeccionado? Efesios 4. Yo acá lo tengo, Efesios 4. 4, 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos, antes dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es, ¿no?, el propósito de llegar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Tiene interés en ser perfeccionado? Una pregunta para cada una de nosotras esta tarde también, ¿sí? Yo sí, yo quiero crecer en el Señor. Quiero madurar y ser como Cristo en mi actitud y conducta. Como Pablo, quiero conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Ver Filipenses 3:10.
Filipenses. Órdenes. Filipenses, acá está, 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Quiero alcanzar la medida de su estatura y operar en el fruto de su espíritu. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones y deseos. ¿Está así? Está bien. Pero hay una cosa, no puedo hacer todo esto por mí misma. No puedo transformarme a mí misma de lo que soy en lo que quiero ser. Todo lo que puedo hacer es estar dispuesta a ser cambiada y someterme humildemente al Señor, permitiéndole que me edifique para llegar a ser la persona que Él quiere que sea. Y la única manera de que eso suceda es por medio de la fe. Amén, decimos, ¿no? ¿Qué hora es? 46. Puedo ver otro, puedo compartir acá también. Colosenses 1:4. Colosenses 1:4. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Antes dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El 4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. De acuerdo con este versículo, la fe es apoyar toda la personalidad humana en Dios con absoluta confianza y seguridad de su poder, sabiduría y bondad. A través de él es como nuestra vida puede llegar a ser de lo que leímos antes, ¿no? De buenos hijos obedientes, sujetos, de dejarse llevar, ¿no? Por el Espíritu para poder ser humildes, sencillos, obedientes a sus mandatos y de estar cerca de él y vivir tomados de su mano. Esto significa que debemos apoyar la totalidad de lo que somos en Dios, creyendo que solo Él tiene la capacidad de hacer lo que es necesario que se haga con nosotros. Sabemos que todos los días trabaja en nosotros, en mí y en cada uno de sus hijos, de su pueblo, ¿no? Nuestra única tarea es permanecer en Él, apoyarnos totalmente en Él y poner nuestra confianza y seguridad en Él. Cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es confesarlos. Nos ponemos de acuerdo con Dios acerca de ello. Lo segundo que hacemos es reconocer nuestra incapacidad para hacer algo al respecto de nuestros pecados. Cuanto más tratamos de cambiarnos a nosotros mismos, peor nos ponemos, porque no está en nosotros el poder cambiarnos. Tiene que venir de parte de Dios, porque Él es el que está en nosotros. Nosotros no somos nada. Entonces, ¿qué debemos hacer para cumplir la obra de Dios? La respuesta la encontramos en Juan 6, 28 y 29. Juan. 28, 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Que crean en el que ha enviado. Cuando los discípulos vinieron a Jesús y le hicieron la misma pregunta, entonces dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él que ha enviado. En Él, el que ha enviado. Nuestra obra es creer. ¿Sí? Creer en Dios. Buscarle. Estar cerca de Él. Confiarle todas nuestras cuitas, ¿no es cierto? Sincerarnos. Pedirle perdón también, porque más de una vez hacemos lo que a nosotros se nos ocurre, nos parece que puede ser sin buscar la guía y la dirección. La obra que Dios requiere de nosotros es creer y creer. Requiere que seamos fieles, que confiemos en, que descansemos sobre y que tengamos fe en Él y en su Hijo Jesucristo. Si verdaderamente tenemos fe en Dios, si realmente apoyamos nuestra personalidad entera en Él, con absoluta confianza y seguridad de su poder, sabiduría y bondad, no estaremos ansiosos o preocupados. Dejaremos de intentar edificarnos a nosotros mismos y permitiremos que Él nos edifique y nos equipe. Muy linda, ¿no? Esta obra es creer en estas palabras. Requiere en nosotros de creer, de ser fieles, que confiemos, que descansemos, que no nos preocupemos en demasiado, que nos apoyemos en su personalidad entera, como dice en Él. Y de verdad que todo este tiempo que vinimos pasando tan difícil, ¿no? Con esta pandemia, con todo lo que hay que cuidarse. Cuanto más estamos cerca también, no sé, de Dios, ¿no? Lo personal, cada día no es eso de orar, de hablar con Él, de rogarle, de permanecer, de ser obediente. Tiempo difícil para toda la humanidad y es un tiempo de estar más cerca de Dios, ¿no? Como dice aquí. De creer, descansar en Él, apoyarnos, tener confianza, seguridad, buscar la sabiduría, la guía, de no estar tan ansiosos o preocupados. Y dejar, como dice acá, intentar edificarnos nosotros mismos, permitir que Él nos edifique y nos equipe. Bueno, esto es lo que teníamos en esta tarde para compartir. No sé si alguien quiere aportar algo, hacer un comentario de lo que se vino viendo en este mes, que ha sido tan interesante este libro, ¿no? No afanarnos por nada, descansar en Dios y en nuestro Señor, porque todo está en su divina voluntad. No sé si alguien tiene para comentar o quiere agregar algo, que pueda hacerlo y compartirlo. ¿No? Ya que hora es 53. Bueno, hermanas, tal vez a nosotros nos sirvió muchísimo este libro, bueno, sobre todo a mí, porque muchas veces me ha pasado y me sigue pasando, a veces querer hacer las cosas por sí misma. Y bueno, cada día voy aprendiendo en todo momento a que tengo mucha fe, pero a veces me faltan cosas y me siento como, dice acá en el libro, que no he entregado todo al Señor. Entonces,
cada día voy soltando un poquito más y voy aprendiendo que es cada día un poquito más. Así que bueno, hermanas, la verdad que este libro nos ha servido para nosotras, espero que para ustedes también, porque cada una debemos tener nuestros problemas y nuestras cosas, y cada una nos conocemos a sí mismas y vamos entregándole nuestras cosas al Señor para que Él nos pueda edificar cada día. Así que bueno, voy a pedirle a alguna de las hermanas que si querés, a Marili, una oración, y vamos a ir cerrando este mes, digamos, y después creo que Sole va a pasar un himno. Así que te pido una oración para cerrar, y bueno, que espero que les haya gustado, les sirva, y que todas unidas podamos estar en comunión con el Señor, como Él y con su Espíritu Santo, como Él nos dice cada día. Bueno, hermanas, antes